Damos un caluroso saludo y bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos en este día. Hay momentos en que tenemos que creer y aceptar, aunque no podamos entender nada. Si en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor, hasta lo insoportable se hace soportable. Y hasta en lo más denso de las tinieblas siempre brillará un rayo de luz. Es en un momento así en el que surge o tienen lugar las palabras del Señor en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Aquí el Señor trata un problema o enemigo que es muy común en la vida de todos los que hemos decidido alguna vez salir, cual hijo pródigo, del camino de la miseria y la vergüenza de este mundo al camino que nos conduce a la gloria y la abundancia en la casa del Padre. En nuestro texto, ese indeseable enemigo se llama temor o turbación. Pero mucho ojo, pues nuestro adversario puede tomar diferentes rostros y siempre aparece con fiereza en momentos en que las circunstancias se tornan oscuras e imposibles de superar, o a veces aparentemente imposibles de superar. Todo el capítulo 14 trata del por qué no deberíamos someternos a este indeseable visitante. El verso primero nos introduce la demanda divina. Luego todo el capítulo nos muestra cómo derrotarlo. Y ya en las postrimerías del capítulo se nos vuelve a exhortar o demandar, en virtud de las razones ya expuestas, a no dejarnos controlar por este, repito, indeseable e inesperado visitante. Venga conmigo y examinemos el mandato divino y sus fundamentos para luego concluir con una solemne invitación. Leamos nuestro texto en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos 1 al versículo 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta breve sección del capítulo nos provee un bosquejo sencillo que puede servirnos para el estudio de todo el capítulo, aunque no de forma exhaustiva o en todos sus detalles. En primer lugar, les propongo el siguiente bosquejo. Primero, la demanda divina y el contexto en el que ésta tiene lugar. En segundo lugar, veremos el fundamento divino para dicha demanda y todo lo que acompaña a este fundamento. Comencemos entonces con la demanda divina a los discípulos. Versículo 1 comienza diciéndonos: no se turbe vuestro corazón. Esta es la demanda divina. Y como afirmamos en la introducción, tiene lugar en un momento angustioso y turbulento para los llamados. Desde hace algún tiempo, el Señor ha estado anunciando su partida. En aquella misma conversación de sobremesa, había vuelto a anunciarles la necesidad de su partida y la imposibilidad de que ellos pudieran seguirlo en el siguiente tramo del camino. Para añadir más tensión, aquella noche se les anunció que uno de ellos le traicionaría. Luego se les dijo también
que en medio de todo lo que se avecinaba sobre sus vidas, ellos tenían la alta y honrosa responsabilidad de amarse los unos a los otros y mostrar ese amor sirviéndose unos a otros del mismo modo que el Señor y Maestro lo había hecho con ellos. Todo esto era más que suficiente para estar turbados y temerosos. Como un escritor del pasado nos dice, al cabo de muy poco se les iba a hundir la vida a los discípulos de Jesús. Su mundo se les iba a colapsar y el caos los iba a cercar. Entonces no les quedaría más que aferrarse desesperadamente a Dios con eterna confianza. Fin de la cita. Ahora bien, pensemos en nosotros mismos. Hemos recibido el llamado divino a dejarlo todo para seguir a Cristo y repentinamente este Cristo nos anuncia que tiene que partir y que no podemos seguirlo. Algunos entre nosotros quizás han estado aspirando a una posición de honra y gloria, como era el caso de los discípulos. Y ahora nos encontramos que tenemos que conformarnos con ser servidores de todos nuestros hermanos y que dicho servicio debemos prestarlo con amor, no con tristeza ni por necesidad, sino, repito, por amor. Se necesita una gran fe en momentos así para no desplomarse, para no sucumbir ante la presión de las circunstancias, la turbación y el miedo. Es esa la razón por la que nuestro amado Salvador lanza su llamado o demanda a los discípulos. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él sabe que ya están turbados, sabe que ya están bajo la presión del miedo y de las circunstancias. Ahora bien, ¿sabía usted, mi amado hermano y amigo, que aquel que estaba desafiando a los discípulos a no temer ni estar turbados, se encontraba por aquellos días atravesando también por momentos de turbación al igual que ellos? Vea la oración del Señor en Getsemaní y luego su clamor desesperado en la cruz del Calvario dirigido al Padre. Sin embargo, no por eso nuestro Salvador dejó de hacer la obra que se le había encomendado: salvar, animar, motivar, levantar la autoestima de los suyos e impulsarlos adelante. Eso es también desafiante para nosotros, pues nos recuerda que no importa cómo nos sintamos, tenemos una misión que cumplir y nada, absolutamente nada, nos justifica para no obedecer el mandato divino. Amado hermano, querido amigo, hijo de Dios, nuestro Salvador sabe mejor que nadie lo que es estar turbado y temeroso. Pero nunca permitió que la turbación y el miedo controlaran su vida, impidiéndole hacer la obra que el Padre le había encomendado. De manera que su mandato o demanda, como cualquier otro mandato y demanda divina, tiene gran peso y es digno de que nosotros le prestemos atención y le obedezcamos. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La segunda grande y maravillosa verdad en nuestro texto responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es el fundamento para esta demanda de Jesús a sus discípulos? Veamos entonces cuál es el fundamento divino para la demanda. El capítulo 14 continúa diciéndonos: seguid confiando en Dios y seguid confiando también en mí. De manera que el fundamento divino para la demanda es muy sencillo: la fe que hemos recibido para creer en Dios y en Jesucristo como Señor y Salvador.
He escogido la traducción que hace Hendriksen de este texto, pues creo que hace más honor al texto original y sirve mucho mejor a nuestro propósito en este día. Notemos que los discípulos no deberían dejarse arrastrar por el temor y la turbación en virtud de que ellos han creído en Dios y en Jesucristo, su amado Hijo. Así el Señor les demanda a seguir creyendo en ese Dios y continuar creyendo en el mismo Salvador Jesucristo. Esto a pesar de todo lo que acababan de oír. Me refiero aquí al diálogo entre Jesús y sus discípulos en el capítulo 13. De aquí aprendemos, amados, que la fe cristiana no es pasada, tampoco es un presente pasivo, sino que la auténtica fe cristiana es un presente continuo y activo. Dicha fe se levanta sobre las turbulencias de la vida y mira al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped morador. Es imposible, amados hermanos y amigos, creer en Dios y negar la fe en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo, nuestro Paracletos amado o Consolador. Esa fe en el Dios Trino es el único fundamento sólido en tiempos de turbación y de miedo. Esa clase especial de fe no debemos olvidar que es también un don de Dios. No es nuestra en el sentido de que no la ponemos nosotros, sino que la recibimos de Dios como un regalo de amor, según nos dice Pablo a los Efesios en capítulo 2, versículos 8 y 9. Es solamente al momento de recibir esta fe como un don divino que somos aptos para ponerla nuevamente en Dios el Padre, en Jesucristo su amado Hijo y en el Espíritu Santo como Paracletos o Consolador bendito. Fue esa clase especial de fe la que arrancó de lo profundo del corazón del salmista palabras tan preciosas como las que podemos leer en el libro de los Salmos. Muy específicamente, ahora me refiero al Salmo 27, versículos 13 y 14. Allí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego continúa diciendo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. En segundo lugar, o el segundo fundamento para la demanda de Jesús a sus discípulos es el siguiente: las múltiples promesas que acompañan esa fe que nos ha sido dada como un regalo de Dios. Toda la Escritura abunda en promesas de Dios a los que creen. Sin embargo, nuestro Señor nos da en este texto algunas de ellas que por el contexto vienen a ser muy singulares. Miremosla cada una por separado. En primer lugar la primera la encontramos en el versículo 2, primera parte. Allí el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, Jesús está diciendo que en la casa del Padre hay espacio suficiente para todos. Los discípulos habían dejado todo para seguir al Señor: casa, madre, padres, esposas, hijos, negocios. Así que ante el momentáneo abandono que se les había anunciado previamente, no es extraño que algunos ya estuviesen pensando en volver a retomar su vida pasada, si es que aún tenían oportunidad. No es de extrañar también que algún que otro de ellos quizás ya estuviese preguntándose: ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Ahora que aquel en quien habíamos puesto nuestra esperanza y por quien estuvimos dispuestos a renunciar a ellos y a todo, nos abandona y nos dice que no podemos seguirlo en el siguiente tramo del camino. Recuerdo aquí al apóstol Pedro volviendo a tomar sus redes para ir a pescar.
O a los discípulos en el camino de Emaús, como caminan frustrados en dirección del ocaso y declaran al forastero que les acompañaba: pero nosotros esperábamos que Él sería, o que Él era, la esperanza de Israel. Estas palabras de Jesús, amados, deberían haber servido de aliento a sus discípulos. Él les estaba diciendo: en la casa de mi Padre hay espacio suficiente para todos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas mansiones, y ninguna escasez o limitación de espacio o estrechez hay en la casa del Padre. Si pensamos por un momento en el típico hogar de un judío de aquellos tiempos, estas palabras serán más significativas para nosotros. Pues el típico hogar judío era muy reducido en cuanto a espacio y a comodidades, a menos que fuesen judíos de buena posición económica. En la mentalidad hebrea, el equivalente a nuestra palabra castellana para casa es la palabra babit, y quiere decir abrigo. Así que el vocablo hogar, como lo conocemos nosotros, no tiene su origen en la cultura hebrea, porque ellos se consideraban como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Como era la costumbre para los judíos en la antigüedad pasar la mayor parte del tiempo fuera de sus tiendas o sus hogares, no es extraño que notemos o que veamos con mucha frecuencia en el libro de los Salmos y en los profetas referencias a Dios como su abrigo o su refugio, y no como su hogar. Así puede usted ver el Salmo 91, Salmo 66 y también Isaías capítulo 4. De manera que ellos no deberían ser esclavos del temor o la turbación, pues aquel que es su refugio y abrigo acaba de decirles que en la casa del Padre hay muchas moradas, hay espacio suficiente, hay mansiones preparadas para todos ellos. Él no es estrecho, repito, el Padre es abundante en espacio o en mansiones para todos sus hijos. La segunda promesa sigue a la primera. Si en la casa del Padre, que es nuestro refugio y abrigo, ha dicho Jesús, hay mansiones, luego se explica por qué es necesario que este bendito Salvador tenga que partir por un breve periodo de tiempo. Pero Jesús les dice con estas palabras: voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que la primera promesa en la que se fundamenta el llamado, recordemos, es la siguiente: en la casa del Padre hay muchas moradas o mansiones, hay espacio suficiente para todos. Y la segunda gran promesa en la que se fundamenta la demanda de Jesús a sus discípulos es la siguiente: voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está diciéndole a sus discípulos que la razón para su partida es sencillamente prepararles lugar para que ellos puedan también ir a la casa del Padre. Con mucha frecuencia hablamos de Juan el Bautista como el precursor de Cristo. La palabra griega para precursor es pródromos. Expresa la idea de uno que va adelantando a otro en el camino o que ha pasado por algunas experiencias con anterioridad a otros. Así el apóstol Pablo se refiere a Jesús como nuestro pródromo en Hebreos capítulo 6, versículo 20, cuando dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor o como pródromo, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el ejército romano, los prodromoi eran las tropas de reconocimiento, cuyo propósito era adelantarse al cuerpo más grueso del ejército para examinar el camino y asegurarse de que el resto de la tropa, la compañía o batallón, pudiera seguir adelante sin dificultad. También los ejércitos modernos tienen en sus fuerzas de infantería grupo de hombres, escuadrillas especializadas en reconocer el camino a fin de asegurarse de que el resto de la tropa pueda avanzar con la mayor seguridad posible. Esa creo es la idea
que el Señor desea transmitir a sus discípulos aquí. Él va delante de ellos para asegurarse que luego puedan recorrer el camino con seguridad. Si hay algo que estorbe, Él lo quitará para que ellos puedan seguirlo hasta el final. De manera que ese ir a prepararles lugar era necesario, pues de otra manera no podría completar la obra que el Padre le había encomendado, la cual era restaurar el camino que se cerró en Edén a causa de la caída. Es necesario que Él se vaya también, porque de otra manera no podría enviarles otro consolador, como dice en el mismo capítulo 14. De manera que, repito, el ir a preparar lugar para sus discípulos se refiere a su partida entonces a la cruz para completar la obra que el Padre le había encomendado. Obra que incluía anular el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y clavándola en la cruz. La casa del Padre, amado, siempre ha estado lista para sus hijos. Solo faltaba restaurar el camino, reabrir las puertas del cielo que se cerraron en Edén a causa del pecado. Esa fue la misión de Jesús al ir a la cruz y morir por los pecados del mundo. Su muerte completó la obra y dejó abierto, listo el camino. Esa es la razón por la que Él afirmó en el versículo 6 ser el camino al Padre. Esa es la razón por la que ahora Él está diciendo a sus discípulos: voy pues a preparar el lugar para vosotros. Aunque los discípulos no pudieran entenderlo quizás en aquel momento, la partida del Señor, amados, no era un capricho, sino una necesidad y otra manifestación del gran amor de Dios para con los suyos. Su partida no solo dejaría listo el camino, sino que también abriría las puertas para que la tercera persona de la deidad entrara en toda su plenitud para hacer morada permanente en la vida de los discípulos. Hasta aquel momento, el Espíritu Santo moraba con ellos. Pero la partida del Señor haría posible que aquella relación de morar con se tornara en una más estrecha o íntima, que sería estar en ellos para siempre. Así que hay un cambio de estar con a estar en ellos para siempre, según vemos en el capítulo 14, versículo 15. Esta maravillosa promesa continúa con la siguiente. Versículo 3, dice Jesús a sus discípulos: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. He aquí otra bendita promesa: vendré otra vez para nunca más separarme de ustedes. Sabemos por el relato de los evangelios que los días desde el viernes de la crucifixión hasta el domingo de la resurrección fueron días oscuros, tormentosos y de seguro días de frustración para los discípulos, quienes habían visto morir su esperanza de redención y vida abundante. Todo su mundo se desplomó, se hizo añicos en tan solo unas horas. Las palabras de los del camino a Emaús, la negación de Pedro y su actitud al final del Evangelio de Juan intentando volver a su antiguo negocio, dan fe de la frustración en la cual habían caído ellos. Varias palabras podrían describir el estado de ellos por esos días, como por ejemplo orfandad, abandono, frustración, fracaso. Pero aunque se sintieran así, ni lo uno ni lo otro sería para siempre. Ahora Jesús les promete que volvería otra vez. No solo les ha prometido un consolador para que esté con ellos durante el tiempo de su ausencia física, sino que les asegura que un día volverá nuevamente. Y ese día los tomará con Él para que estén con Él donde Él está ahora. Ese día ellos serían llevados a las mansiones celestiales, a la casa del Padre. Por eso en el versículo 18 leemos: no los dejaré huérfanos, vendré
otra vez. Esa es la bendita promesa que encontramos también en este capítulo. Finalmente, el fundamento para esta demanda divina también lo encontramos en las siguientes palabras. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y versículo 6 también nos dice, Jesús le dijo, yo soy la verdad. Así que podemos decir, en tercer lugar, que el fundamento para la demanda divina a los discípulos está en la misma palabra que Dios les ha revelado en la persona y obra de Jesucristo. Esta es la más grande de todas las razones para no turbarnos ni tener miedo en las oscuras, ni tener miedo ante las oscuras nubes de aflicción que pudieran ocultarnos el sol de justicia por algún tiempo. Que las nubes oculten nuestro sol no significa que éste ha dejado de brillar, de dar su luz, de ser el camino, la verdad y la vida. Él es el Dios de la verdad. Él es el sol de justicia. En Él no hay mentira, no hay tinieblas. Cuando habla verdad. Porque la verdad, amados, está intrincada en su misma naturaleza esencial. Así como Él es santo, 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 también es la verdad en una manera en la que nadie puede igualarlo. Es la roca inconmovible de la verdad, nos dice Moisés en el libro del Deuteronomio capítulo 32. Creemos en el Padre y en su Hijo Jesucristo, amados, porque ambos son verdad absoluta y eterna. Disfrutamos la presencia del bendito Consolador en nosotros porque Él también es verdad absoluta y eterna. Si no hubieran otras verdades u otras razones para la demanda de Dios o la demanda de Jesucristo a sus discípulos, esta sería más que suficiente para no turbarnos ni tener miedo. Porque el Dios Trino, amados, repito, es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Como dice en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Amados hermanos y amigos, si los hombres del pasado, como es el caso de Moisés, del salmista David y de otros tantos hombres a través de la historia, podían creer en la bondad infinita y eterna de Dios, ¿cuánto más nosotros que hemos alcanzado también preciosas y grandísimas promesas? No deberíamos creer y aferrarnos a la palabra de Dios. Jesucristo, amados, es la más grande prueba de que Dios está dispuesto a darnos todas las cosas. Él mismo declaró en una ocasión, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versos 32 y 33. Noten que en esas palabras del Evangelio de Lucas, el Señor nos dice a sus discípulos que el Padre está pensando, valorando o manejando la posibilidad de darle todas las cosas a sus discípulos. No, Él no dice eso, sino todo lo contrario. Él dice que al Padre se complace, es el placer del Padre darnos su reino, darnos un lugar en su casa. O como lo declara el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amados hermanos, queridos amigos que me escuchan, yo sé que no es fácil vencer el temor y la turbación, pero también sé y estoy convencido que es posible vencerlos, que es posible tener y disfrutar la paz de Dios en medio de las tormentas de esta vida, en medio de la escasez y de gran necesidad, en medio del abandono
y de la decepción que sufrimos a veces a causa de aquellos en quienes alguna vez confiamos como amigos o como hermanos. De manera que en esta preciosa hora, amados hermanos, yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Cómo vamos a responder ante tan maravillosa demanda y tan grandes promesas? Recuerdo la demanda. La demanda de Dios es esta: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dicha demanda tiene un fundamento sólido y firme: Jesucristo, la eterna y absoluta verdad, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el más grande y autosuficiente fundamento para esa demanda. Pero a ese fundamento se le añaden otras pequeñas piedras que lo complementan. Y esas son las preciosas y grandísimas promesas que Él nos ha dado, tales como Él nos prometió que en la casa del Padre hay lugar espacioso. Él nos prometió que iría a la casa del Padre a prepararnos lugar. Y Él nos prometió que volvería otra vez para tomarnos con Él y que estaríamos para siempre con Él. De manera que, repito una vez más, y con ello termino, ¿cómo vamos a responder ante tan maravillosas demandas y tan grandes promesas? Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén y amén.